como les dije, la predicación, el sermón fue cambiado, ya estaba. Lo único que les puedo decir es que esto también es tan importante como lo que se iba a decir, que lo voy a dejar para la siguiente semana. Muy importante que ustedes también estén presentes, porque vamos a ver cosas que hasta ahorita la iglesia no se le ha informado como revelación, pero que nosotros las estamos recibiendo, y son cosas muy importantes para la manifestación de lo que estamos creyendo y tomando de la palabra de Dios. Pero yo dije que eran 2 sesiones de ya lo tenemos todo. Dios me volvió a esto porque hay una parte de fundamento que ya la conocen, pero la vamos a ver desde un punto de vista diferente, y lo vamos a ver como lo que es, un cimiento en nuestro caminar espiritual, y es acerca de la fe. ¿Ok? Dios me dijo que les volviera a hablar, no sé para quién es o para cuántos de ustedes sean, espero que sea para todos, pero yo sé que van a recibir gran bendición. Vamos a Efesios 1:3 y concéntrense en todo lo que el Señor está diciendo. Esto es lo que vimos las últimas 2 semanas, en donde en Efesios 1:3 se nos dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado. Importante que ustedes vean todo esto, hermanos. Que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo, el ungido y su unción, está en nosotros. La palabra de Dios dice en 1 Juan, capítulo 2, versículo 20, que la unción del santo está en ti. ¿Ok? No lo siento, no me importa si lo sientes o no. Me importa más lo que la palabra de Dios dice que tienes. Y lo primero que tenemos que hacer es aprender a recibir en acuerdo con lo que la palabra dice que ya tenemos. O si la palabra dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, entonces toda bendición espiritual está dentro de nosotros, en los lugares celestiales, en Cristo. Cristo está en nosotros, nosotros estamos en Él, por lo tanto estamos en los lugares celestiales. Y ya desde ahora entiendo por qué la palabra me dice que cuando nací de nuevo me senté juntamente con Él a la diestra de Dios, donde Él está sentado, en los lugares celestiales, porque Cristo está en mí. Por lo tanto, Cristo está en el cielo, a la diestra de Dios, yo estoy en el cielo porque estoy en Cristo. Y Él, ¿ya me entendieron? Está en el arriba, ¿verdad? Entonces, hay que comenzar a ver las cosas como son. Estoy hablando a nivel espiritual, estoy hablando a nivel de lo que sucedió en tu cuerpo, de lo que sucedió en tu ser, cuando tú dijiste: Jesucristo, ven a mi vida, te recibo como mi Salvador. Automáticamente la palabra vino de una semilla incorruptible y te hizo nacer de nuevo. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús, nacido de semilla incorruptible, ya no de semilla corruptible como la que teníamos antes. La semilla corruptible, hermanos, es aquella semilla que está en nosotros y que comienza o inicia con algo, pero a través de los días, de las semanas, de los años, se va corrompiendo. La vida comienza, pero esta vida fuera de Cristo está corrompida con el pecado. Por lo tanto, decían los maestros: creces, naces, creces, te reproduces y mueres. Yo estoy viendo ahí una corrupción. Estoy viendo el principio de una vida y el final de algo. Estoy viendo, por ejemplo, el metal, que es el acero que es fundido y todo eso, pero tú lo dejas afuera por un tiempo y comienza a corroerse, comienza a morir. Pero la semilla que fue puesta en nosotros fue una semilla incorruptible. Es decir, yo nací, mi espíritu nació de nuevo. No estoy hablando del cuerpo. Tú te puedes ver en el espejo y puedes ver todo tipo de defecto, pero no me estoy refiriendo a tu cuerpo, ni a tu alma siquiera. Estoy refiriéndome a tu espíritu. Tu espíritu es incorruptible. Nunca más, por toda la eternidad, va a sufrir corrupción.
tiene una vida eterna, tiene algo dentro en tu espíritu, tienes algo que abunda de aquí a toda la eternidad y nunca se va a acabar, nunca. La vida de Dios nunca se va a acabar dentro de ti, nunca. Después, la semana que entra, seguimos sobre ese tema. Pero yo quiero que tú comiences a entender que eso que fue depositado dentro de ti, no lo vas a obtener cuando llegues al cielo. Lo obtuviste cuando naciste de nuevo. Dios se encargó de poner dentro de tu espíritu todo lo que jamás vas a necesitar por toda la eternidad. Por eso dice que nos bendijo. ¿Ok? Todo lo que tú necesites ya está puesto dentro de ti, en tu espíritu. Y lo hayas leyendo la Biblia. ¿Ok? Si no lees la Biblia, no vas a saber lo que hay dentro de ti. Porque el Espíritu, dice en Efesios 1:13, fue sellado con el Espíritu Santo. Sellado significa que se le extrajo el aire, una carne en una bolsa de plástico, le extrajeron el aire, se chupó toda y no va a sufrir corrupción dentro de esa bolsa porque está al vacío. Tu espíritu así es. Es una comparación media burda, ¿verdad? Pero te ejemplifica lo que te estoy diciendo. Tu espíritu jamás va a ser afectado por las circunstancias externas. Alguien te dice una maldición, alguien te agrede, una enfermedad puede venir en tu contra. Las opciones que tú quieras ver pueden afectar tu cuerpo, pueden afectar tu mente, pero tu espíritu nacido de nuevo jamás va a ser afectado por el pecado, a menos que tú escojas eso. Ese es el único pecado de muerte. Cuando tú echas fuera aquello que te salvó, has experimentado la vida eterna, has experimentado los bienes venideros, has visto quién es Cristo, has disfrutado de los dones, has madurado espiritualmente y un día decides echar fuera aquello que te salvó con tu boca y pisotearlo. Ese es el pecado de muerte. Y les dije en la cárcel ahí a las 50 inmates que me tocaron esta semana también, les digo, las personas que están en el infierno, ahí hay de todo. O sea, hay drogadictos, hay borrachos, hay mentirosos, hay los pecados que ustedes se imaginen, que ninguno de ellos cometió todos los pecados, ¿verdad? Ni Hitler cometió todos los pecados que hay. Sin embargo, si cualquiera de ellos en su último segundo de vida clama la sangre de Jesús, la sangre de Jesús es más que suficiente para sacarlo de ese lugar, de una vida de mal, y llevarlo a la presencia de Dios. Pero es que no es justo. Pues no, tú tampoco entonces vas a nacer de nuevo. Es que Él hizo más que, pues a mí no me importa. La sangre de Jesucristo es poderosa para redimir a cualquiera que clama a Él. Entonces, cuando tú naces de nuevo, todo lo que Dios es y lo que jamás vas a necesitar es puesto dentro de ti. Jesús se despojó cuando vino siendo Dios, se despojó de sus privilegios divinos, dice Filipenses 2, versículos 5 y 6. Se despojó de sus privilegios divinos, no dejó de ser Dios, pero dejó de hacer uso de las cosas divinas como Dios y dependió del Padre totalmente, se sometió al Padre, para que nosotros que no teníamos parte alguna con la naturaleza divina, pudiésemos ahora ser participantes de la naturaleza divina, ¿verdad? Primera de Pedro o segunda de Pedro, capítulo 1. Ahora nosotros podemos hacer uso de esos privilegios divinos, de la gracia, de la fe, del descanso, de las promesas, del amor de Dios. Podemos hacer uso de esos privilegios divinos para ser participantes de esa naturaleza divina. Lo dijo Dios, no lo estoy diciendo yo. Amén. Ok, entonces, la sabiduría, Efesios 1:8 y Efesios 1, 1 Corintios 1:30, dice que ya está dentro de mí. Ahí en el 8
dice que esa sabiduría, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, toda sabiduría está dentro de mí, toda sabiduría. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la forma en la que Cristo procesaba las cosas por medio de la unción. Esa misma mente está dentro de mí. Pues entonces yo puedo comenzar, primero creerlo y ahora comenzar a operar en esos beneficios que se me dieron cuando nací de nuevo. Pero para poder operar, primero necesito creer que están dentro de mí. ¿Ok? Esto no es algo que la mayor parte de la gente, hermanos, dice, ¿cómo se atreve el hermano? Y que pues, son herejías esas. Y que, o sea, hermanos, no hay palabras para describir la grandeza con la cual Dios nos bendijo en Cristo Jesús. Y el solo hecho de decir, no, eso, o sea, no, eso no es cierto. Pues, yo lo estoy leyendo ahí, no sé tú cuál Biblia leas, pero a mí me está diciendo que toda bendición está en mí, que la sabiduría de Dios y la inteligencia está en mí, que la unción del Santo está en mí, que la mente de Cristo está en mí, que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pues cuando menos, lo menos que puedo hacer es reconocer lo que a Jesús le costó a gran precio. Él sufrió para que tú lo tuvieras. Tú no necesitaste Yo te aseguro que si tú hubieras sufrido una sola cosita de eso, ahorita lo defendieras como un perrito que trae el hueso en la boca y se lo quieres quitar. No se lo vas a quitar. Así deberíamos de ser nosotros con esas promesas que a Jesús le costaron. A Jesús le costó que tú tengas la mente de Cristo. No, no es cierto que tú tengas no la tienes. Tú, quítame el hueso. Quítame el hueso. Eso es cómo nosotros debemos de responder, hermanos, a las promesas que a gran precio fueron ganadas para nosotros. Bien, Efesios 1, 19 y 20 dice que dice Pablo, dice que él ora al Padre, bueno ahorita llego ahí, pero él oró al Padre al Padre de Gloria para que nosotros pudiésemos conocer la sabiduría y la revelación con respecto a Dios, para conocerle. Y ahí sigue ese tren de enseñanza y dice, para que también nosotros sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder de su fuerza que operó en Cristo fue el que levantó a Jesucristo del infierno. Y dice, y yo oro para que ustedes entiendan que el mismo poder que operó en Cristo para levantarlo de los muertos está dentro de ti. Eso es algo que necesitamos nosotros, o sea, entenderlo y primero recibirlo, aunque no lo entiendas, recíbelo primero con la fe que Dios te dio. ¿Ok? Es el primer paso en todo asunto. Primera de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo, Jesús mismo, nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando libres a la enfermedad o a la muerte, dice la muerte, vivamos a la justicia o a la sanidad, y por cuya herida nos fue garantizado, it was granted, se dice en inglés, nos fue dado a nosotros, concedido esa sanidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recibir esa sanidad. Amén. Soy sano por las llagas de Jesús. Entonces, todo ese bien, hermanos, lo hallamos en las promesas de Dios. Léanlas y se van a dar cuenta de todo lo que ya está en ustedes. Bien, ahora, en Efesios 1, 17 y 18, dice Pablo, oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé, ya se los había dicho, os dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que está orando Pablo por nosotros, para que nosotros podamos conocer en toda sabiduría y revelación acerca de Dios. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de tu entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que te ha llamado. Entonces,
esa oración es una oración que todos nosotros debemos de aplicar diariamente y de recibir de parte de Dios para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados y podamos conocer acerca de Dios. Bien, Filemón 6, se los di la semana pasada, es otro versículo que habla acerca de esto y dice, para que la participación o la liberación también, o la comunión de tu fe sea eficaz o sea efectiva, para que esa liberación, cuando tú liberes tu fe, pueda ser efectiva, viene del versículo 5, pero dice, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces nos está diciendo que tenemos que conocer todo ese bien que ya fue puesto en nosotros. Nos está diciendo ahí Filemón, nos está diciendo, hay un bien que Dios puso en ustedes que necesitan ustedes conocer. Viene de Efesios 1, 17, 18. ¿Ok? Está hablando exactamente lo mismo, pero lo está poniendo en diferente contexto, pero está hablando de lo mismo. Hay un bien dentro de nosotros que necesitamos nosotros entender y buscar en la palabra de Dios y decir, esto es mío, en el nombre de Jesús lo recibo. ¿Ok? Uno más, en 2 de Pedro 1:3, que tiene que ver con esto, y les doy todos estos versículos para que ustedes los tengan como bases, hermanos, para que no digan, no, pues es que está hablando nada más de cosas que están en nosotros y esto, pero ¿dónde dice? Vayan ustedes a esas mismas escrituras, vayan ustedes a las mismas predicaciones como hizo Jorge, y ahí el Señor les va a hablar en la misma predicación acerca de cosas que no alcanzaron a oír, porque mientras se les estaba diciendo que el conocimiento de Dios ya estaba en ustedes, estaban pensando en que ¿qué voy a comer hoy, verdad? O cómo le voy a hacer mañana allá en el trabajo si la situación está así, y nuestra mente se va en situaciones, ¿verdad? Distintas. Para eso son los mensajes grabados. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todas las cosas, mediante el conocimiento, ahí está Efesios 1, 17, 18, Filemón 6, junten los tres versículos y les está diciendo exactamente lo mismo, que hay dentro de nosotros todo el bien de parte de Dios, pero que nosotros necesitamos ir y buscarlo y conocer lo que ya fue depositado en nosotros, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Ok? Conocemos a Dios, conocemos lo que fue puesto dentro de nosotros, lo buscamos y podemos ahora sí accesar a todo lo que fue puesto en mi espíritu. ¿Ok? Ninguna persona sabe lo que hay en su espíritu. Cuando tú naciste de nuevo, cuando tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador, ¿no sabías que tenías la unción del Santo? ¿No sabías que tenías la mente de Cristo? ¿No sabías que tenías la provisión de sanidad, la provisión de prosperidad, la protección de los ángeles, el escudo de Dios, la herramienta de la armadura de Dios? ¿No sabías que tenías ninguna de esas cosas? Hasta que no hiciste contacto con la palabra, ¿verdad? Y una vez que hiciste contacto con la palabra, dice Santiago que la Biblia es un espejo en el que te ves y sabes cómo eres en el espíritu. La Biblia habla acerca de quién eres tú en el espíritu, porque en el espejo nunca te vas a ver. Vas y te ves la cara esa que tienes, pero nunca vas a ver el espíritu creado de nuevo que está en tu interior, si no es a través del espejo de la palabra de Dios. La ley real, dice Santiago, la ley real. Esta es la ley del amor. Aquí nos encontramos como Jesús se encontró en Isaías, que Él era el Cordero de Dios. Jesús tuvo que pasar por todo eso, hermanos, también. ¿Vamos bien? Ok, entonces, las razones por las cuales las personas están ahorita muriendo es porque les falta
el conocimiento de la palabra de Dios. Y están siendo llevadas cautivas por el mismo diablo. Isaías 5, versículo 13. Casi siempre damos Oseas 4:6, ¿verdad? Pero esto es muy parecido. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Lo acabamos de ver. De todo el conocimiento, de todo el bien que está dentro de nosotros en Cristo Jesús. Mi pueblo es llevado cautivo por el enemigo en estos tiempos, en este nuevo pacto, por causa de que ignora el conocimiento que ya fue puesto dentro de él. Tienes cáncer terminal. En lugar de las orejas de la elefanta, ¿verdad? Traerlas adelante. Una vez que tú confiesas la palabra, Dios sale al encuentro, hermanos. Dios es soberano en toda tu vida si tú lo permites. Si tú no lo permites, Dios no se va a meter. En su soberanía, Él te dio un procedimiento para el cual tú activaras y pudieses meterlo a Él en la escena. Pero si no lo metes a Él en la escena, vas a meter al diablo en la escena. En su soberanía, Dios no va a violar los mismos principios que estableció para ser soberano. Si Él te dice así es como deben de hacerse las cosas, pues así es como se deben de hacer las cosas. Es que la electricidad se conduce mejor en un alambre de cobre. Casi toda la electricidad puede fluir a través de ese sin perder absolutamente nada. No, pero, o sea, yo mejor lo voy a usar con madera. Pues tú puedes hacer lo que tú quieras, hermano. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Si tú quieres seguir haciendo lo que tú estás acostumbrado a hacer, pues lo puedes seguir haciendo. Pero no esperes que el poder de Dios fluya por la madera. Tiene que ser en la forma que Él lo presenta, mediante las leyes que Él te presenta. No tiene vuelta de hoja. Dios no hizo esto difícil. El que lo hace difícil eres tú. Que con la soberbia y con el que ¿por qué me dice eso? Pues ¿quién cree que soy? El Espíritu está hablando. Me importa muy poco lo que piensen de mí. Pero si les estamos diciendo por el Espíritu que se instruyan en ciertos lugares, hermanos, es para su bien, no es para su mal. No quiero después que, y es bien fácil, a mí nada más me dan 30 segundos o 40 segundos, ustedes hablándome a mí, me doy cuenta si están haciendo su tarea o no. No podemos seguir viendo lugares en el internet, si puedes, si quieres, pero no podemos seguir viendo lugares en el internet donde se nos estén diciendo que Dios nos pone en el camino de la tormenta para que podamos pasarla. Dios no te pone en ningún camino de la tormenta. Tú te pones solo al no hacer la palabra de Dios. Que Dios te saca de un camino así, te puede sacar. Pero Dios no usa al diablo ni el mal para enseñarte a ti ninguna lección. 40 años en el desierto del pueblo de Israel, en el desierto del pueblo de Israel. Si así fuera, hubieran sido unos gigantes espirituales en cuanto al entender por qué lo que Dios les quería enseñar. Y todos se murieron. ¿De qué sirvió la prueba por el desierto? Pero si tú quieres seguir pensando que Dios te lleva al desierto para enseñarte una lección, pues sigue caminando y trata de recibir electricidad por medio de la madera. No, es que en serio, hermanos, o sea, yo veo, y es el celo del Señor más que todo, pero yo veo la enseñanza que Dios está trayendo y la persistencia de muchas. No me estoy refiriendo a nadie de ustedes,
El que le quiera caer el 20, que le caiga el 20, y el que no le quiera caer el 20, como la maquinita que está ahorita, pues que no le caiga. Pero yo veo la resistencia todavía de muchos de ustedes que están recibiendo una instrucción y que siguen en el camino hacia la destrucción. Y yo no puedo hacer nada. Mi tarea es instruirlos, nada más. Nada más. Yo no puedo forzar la palabra de Dios en ninguno de ustedes. No tenía pensado decir eso, pero Dios ya lo dijo. Otra de las formas por las cuales las personas están pereciendo es Hebreos 13:9, precisamente por lo que les estaba diciendo. Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la accesamos por medio de la fe. Dios crea, la fe toma. ¿Ok? Entonces yo solamente puedo tomar lo que fue creado por Dios y está en la palabra. Eso es todo. No puedo tomar y desear el esposo de mi amiga porque no está en la palabra. Te pido, Señor, que le quites eso. Hay personas que han creído por el esposo de otra persona, hermano. Y me estoy refiriendo a los niveles más altos de los ministerios de los cuales nosotros hablamos, en los que la hermana pedía que la esposa del pastor se muriera porque Dios le había dicho que ella era la siguiente de él. Entonces, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con comiditas de religión para cumplir el domingo nada más, ¿verdad? Lo puedes hacer y puedes seguir creyendo todas esas falsas doctrinas de que tú necesitas por tus obras alcanzar el merecer de parte de Dios. Lo puedes seguir haciendo. Y todas esas doctrinas que establecen, que Dios te enseña a través de muchas dificultades, y que Él es el autor y que hasta donde Él puso la raya, hasta ahí vas a llegar, puedes seguir alimentándote de todas esas cosas. Tú tienes la decisión. El problema es que no nada más te estás llevando tú de encuentro, sino tú y toda tu familia. Porque tú eres el que le das permiso a tu familia de enseñar la palabra de Dios en esa casa, ¿verdad? Entonces, hallemos lo que Dios tiene para nosotros en la palabra y luego draw it out. O sea, sácalo, como un pozo artesiano, ¿verdad? O sea, saca lo que hay dentro de ti, en tu espíritu, estamos hablando ahora del espíritu, saca lo que hay ahí, que lo conociste por la palabra, por medio de la fe, renueva tu mente y cambia tu caminar. Ese es el proceso de Dios, no el yo te enseño, te apunto y te digo cambia eso porque lo tienes que cambiar. Pues ¿qué aprendí de eso? Más que el hermano me diga, ¿y tú quién eres? ¿O qué te crees? El tú apuntarme con el dedo me estás diciendo que tú estás limpio de todas esas cosas. ¿Qué fue lo que me hicieron a mí? Ya les he dicho muchas veces, con el asunto del vicio de la nicotina. Así me lo hacían a mí, mis hermanos. Decía, bueno, espérame, o sea, pero yo vengo a ti para que me digas qué tengo que hacer, cómo, o sea, vengo para que me sanes y me estás quitando la costra de la herida más. Me está doliendo más el que tú me ayudes que como estaba en el mundo. Si hubiera sabido, pues mejor no venía aquí. Entonces, la iglesia es un lugar donde se nos da el conocimiento para sanar, para salir, para ser libertados, para ser sanados, pero no para estar concursando unos contra otros acerca de que ya viste el hermano lo que hizo, ya viste lo que dijo, ya viste lo que trae, ya viste lo que hace.
No, no. Vete tú lo que haces en el espejo. Vete tú lo que dices en el espejo. Ve tú y tú apúntate el dedo en el espejo y digo, yo tengo esto y tengo esto y tengo esto. Y con eso vas a tener suficiente y dejar de estar apuntando a otra parte. Esto viene de parte de Dios, hermano, ¿verdad? O sea, estoy recibiendo yo corrección aquí mismo. Ustedes saben si reciben o no. Bien, entonces lo sacamos identificando lo que está y ahora vamos a ver ese proceso por medio de la fe. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y vamos a apurar un poquito más esto porque apenas estoy comenzando. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, aún nuestra fe, hermanos, aún nuestra fe fue un regalo de parte de Dios. ¿Ok? No digamos, es que yo estoy creciendo en fe. No, no, no. Toda la fe que necesitaste fue puesta dentro de ti en el momento que naciste de nuevo. Ya no vas a recibir absolutamente, tu fe nunca se le va a añadir en cuanto a que va a crecer. Nunca. Ya toda tu fe fue depositada dentro de ti. De hecho, la palabra dice en Marcos 11, no sé si lo puse, Marcos 11, 22, dice, tened la fe de Dios o tened fe en Dios. Pero la verdadera traducción es, en la Septuaginta dice, tened la fe de Dios. No como Dios, tener la fe de Dios, porque es Dios el que te pone esa fe dentro de ti. Entonces, cuando tú la reconoces dentro de ti, de dónde viene, entonces sabes que vas a estar usando una fe que no nació en ti, sino que fue puesta dentro de ti. Es la fe de Dios la que estás utilizando para recibir sanidad, para recibir prosperidad, para recibir lo que quieras. Es la fe de Dios. ¿Ok? Entonces, partiendo desde eso, yo puedo ahora sí entender que si yo utilizo lo que se llama fe de aquí de este mundo, que no es fe en su de raíz, en su origen, es confianza, es la fuerza de voluntad, ¿verdad? Pero esa fe, hermanos, es una fe que depende de los ojos, que depende del tacto, que depende de lo que yo puedo sentir o ver o oír, ¿verdad? O sea, si yo veo que la silla esa tiene 4 patas, pues tengo la confianza de ir a sentarme en ella. Pero si veo que tiene 3 patas nada más, entonces mi vista me está diciendo, no te sientes porque te vas a caer. A lo mejor está sostenida nada más en una orillita, pero como que no hay mucha confianza en eso, ¿verdad? Mi vista me está dictando la confianza que yo tengo en ciertas cosas. Pero la fe de Dios es sobrenatural. No depende de la vista, no depende de las circunstancias, no depende del tacto, ni de lo que puedas ver, no depende de esas cosas, depende de Él. Si Dios te dice en la palabra, espiritualmente, que no depende de la vista, se los vuelvo a repetir, si Dios te dice, ve y siéntate en esa silla que tiene 3 patas, entonces si yo decido ir a sentarme, entonces sí es fe, porque estoy dependiendo de algo que no depende de mi vista, estoy dependiendo de algo que Dios dice que es. Y si Dios me dice, siéntate en esa silla, no es para enseñarme una lección y un zaparrazo ahí en el piso, ¿verdad? Si Dios me dice que me puedo sentar en esa silla de 3 patas, es porque la silla de 3 patas me puede sostener. Esa es verdadera fe. Pero nosotros estamos acostumbrados como cristianos a estar aplicando una fe que depende de mi vista, que depende de las circunstancias, que si lo puedo ver lo creo, si no lo puedo ver no lo creo. Y Dios no nos da las promesas por medio de la fe natural, nos da las promesas por medio de una fe de Él, sobrenatural, para que dependamos de lo que Él dice en su palabra, exclusivamente. ¿Eres sano por las llagas de Jesús? No depende de las circunstancias, ni del diagnóstico, ni de lo que te diga otra persona, depende de lo que Dios te está diciendo que eres. Qué diferente, ¿verdad?
La fe de Dios, Romanos 4:17, la fe de Dios no es humana, es sobrenatural, pero la fe de Dios dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual, el Padre, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fuesen. La fe de Dios no depende de las circunstancias terrenales. La fe de Dios depende de lo que Él dice que es. Entonces necesitamos operar a comenzar a operar y estar alertas, hermanos, de ese nivel. Yo espero que cada uno de ustedes como iglesia sepa y discierna entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición, entre la palabra de Dios y la palabra del mundo, y que cuando venga una circunstancia, yo pueda decir, ok, bueno, pues digo, esa es la circunstancia, pero la palabra de Dios dice, y siempre nuestro inicio es la palabra de Dios. Yo no sé cómo esto en lo natural no tiene salida, pero la palabra de Dios dice esto. Ese es el principio de la victoria, que ya está dentro de nosotros. ¿Me entienden? No necesitamos ir a buscar la victoria. Partimos desde la victoria. Muy diferente. Pues yo hallo la victoria en la palabra, y cuando lo hallo en la palabra sé que la imagen está dentro de mí. El verdadero yo tiene eso, tiene esa opción. Y de dentro de mí van a correr ríos de agua hacia afuera. Bien, ahí vamos bien, vamos caminando. Ok, Romanos 12:3. ¿Estamos bien? Ok, vamos rapidito, pero vamos bien. Romanos 12:3 dice, porque hay muchas enseñanzas que dicen lo contrario. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. No quiere decir que no pueda pensar de mí con cordura y decir lo que Dios ha hecho en mí, decir lo que soy, pero no más alto. O sea, no debo de pasarme eso, no es el mensaje, pero es gratis todo eso. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida. No me deje el Señor salirme de ahí. ¿Se acuerdan ustedes de 2 Corintios capítulo 12, cuando Pablo dice que fue exaltado sobremanera con ese tipo de revelaciones, y que para que no fuese exaltado sobremanera le fue dado un aguijón en la carne? Y muchos dicen, ven, ahí le dio Dios ese aguijón para que no se exaltara sobremanera. No, si Dios lo exaltó sobremanera. Dios no le trajo el aguijón ese, fue el diablo, dice, un mensajero del diablo, de Satanás. Entonces, si Dios lo llevó a ese lugar del tercer cielo para mostrarle 2/3 partes del Nuevo Testamento, es porque lo exaltó a Pablo, ¿ok? Para enseñarle muchísimas cosas, pero no para después decir, te enseñé eso, y para que no te exaltes sobremanera, ándele, aquí le va el aguijón en la carne. No es el tema, pero bueno, Dios lo puso ahorita en mí. Bien. Entonces, hay una medida, hermanos, dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay Biblias que dicen conforme a una medida de fe. No dice eso, el original no dice eso, el original dice conforme a la medida de fe. O sea, que hay una sola medida de fe que Dios pone en cada uno de nosotros cuando nacemos de nuevo. No es como cuando vas a uno de esos lugares donde hay buffet o en la cárcel donde están sirviendo el caldo, ¿verdad? O sea, que pasan no, a ti te doy con la cuchara grande, a ti no, con la teaspoon, ¿verdad? Te doy tantito, y tú esto, no, tú no me caes bien, y esto. ¿Me entienden, hermanos? Dios no nos midió así. Dios nos midió con la medida de fe, una sola medida. Y si tú pasas por esa misma línea, todos van a recibir la misma cuchara grande de fe. Todos van a estar recibiendo la misma cuchara. Dios te da toda la fe que necesitas por toda la eternidad. Que tú necesites
aprender a usar toda esa fe es otra cosa. Pero no quiere decir que tengas que crecer en fe. Tiene que ver con el que tú te des cuenta de toda la fe que hay dentro de ti y que comiences a utilizarla. ¿Me entiendes? No es lo mismo. Vienes, naces de nuevo, sabes que eres salvo por gracia, por fe, pero no tienes la fe todavía necesaria para creer. Ahí está dentro de ti, perdón, ahí está dentro de ti, pero todavía no conoces que esa misma fe la puedes usar para creer por tu sanidad, para creer por tu incremento, para creer por el amor de Dios dentro de ti, para creer por... Ahí está ya, pero no tienes la información necesaria hasta que tú te identificas en la palabra de Dios. Entonces hay una definición que Dios me dio ahí al respecto, que dice, we don't need more faith, but a revelation of what we already got o have adentro de nosotros. No necesitamos más fe, sino una revelación de lo que ya fue puesto dentro de nosotros. ¿Ok? Es muy diferente. Entonces, cuando Jesús viene y en Lucas 17 y le dice los discípulos, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿7 veces? Dijo, no, hasta 70 veces 7. No, pues eso es imposible. O sea, Señor, ayúdanos a crecer en fe. Esa es la petición de los discípulos. Pero Jesús no le responde en acuerdo con la petición o la demanda de ellos de que les incremente la fe. Jesús, al contrario, Jesús lo lleva a un ejemplo de una semilla de mostaza. Y les dice, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, sería suficiente para con esa pequeñísima porción de fe que le dijeras a este sicómoro, desarráigate y échate en el mar. Entonces no necesitas una cantidad muy fuerte, porque la medida de fe, hermanos, fue puesta dentro de ti. No necesitas que te den más fe, necesitas utilizar lo que se te dio. Entonces, abajito en los siguientes versículos viene la enseñanza acerca de un siervo. ¿Quién de vosotros que tenga un siervo le dice, siervo, haz lo que tú quieras? O sea, si quieres después ahí me terminas de sembrar o me terminas de arreglar lo que te dije que arreglaras, no hay problema, come, duérmete, todo lo que tú quieras, y cuando tengas ganas ahí te levantas y haces eso. O sea, yo quiero que ustedes pongan ese ejemplo en cuando había esclavitud aquí en los Estados Unidos, en las plantas. Bueno, no quería decir la palabra plantaciones porque luego me van a decir que ya tengo mucho tiempo aquí en Estados Unidos, pero es correcta. O en los sembrados, en los sembradíos, o en las plantaciones, ok. En las plantaciones, ok. Ustedes me entienden, ¿verdad? Pero las personas que estaban ahí, yo quiero que ustedes me digan cuando decían, no voy a hacer eso que me ordenaron que hiciera. No, eran esclavos, hermanos, y como esclavos, cuando decían que no, sufrían cosas muy fuertes, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos da la instrucción, obviamente que nosotros somos siervos voluntarios de Dios, ¿verdad? No es lo mismo en lo físico que en lo espiritual. Pero no está hablando de las personas, Dios está hablando en ese ejemplo acerca del siervo tuyo que es la fe. ¿Quién le dice, con esa pequeña semillita de mostaza, quién le dice a esa fe, no hombre, haz lo que quieras y cuando quieras, tú puedes venir y servirme y si me quieres traer la sanidad, pues tráele y si no, pues duérmete un ratito, al cabo ahorita no me duele tanto, pero pues ya tengo 5 años con ese problema, pero no hay, no, hombre, no te preocupes, no sigas ahí, me olvido yo de eso. Jesús dice, no hagan eso con su siervo que es la fe, sino que manténganla trabajando en el campo hasta que termine la obra que fue diseñada para hacer, hasta que no venga esa manifestación a tu vida, sea de lo que sea, hasta entonces tú no le das un descanso y entonces puede ir a sentarse y a comer y a hacer lo que necesita hacer esa fe. Pero no la desocupes, manténla trabajando en el campo por el tiempo que sea necesario hasta que se manifieste. El otro ejemplo es el de Pedro. Pedro, ¿cómo? O sea, no tenía fe, ¿cómo se atrevió a bajarse de la barca? Y se hundió. Pues tenía muy poquita fe.
No, 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 no. O sea, hermanos, ¿sí me entienden? ¿Cuántos de ustedes se han bajado de una barca y han caminado por encima del agua? O sea, la fe que Pedro aplicó ahí no era una fe pequeña. No, la palabra dice, mal traducido, dice por vuestra poca fe, pero la palabra fe ahí es apistis, es por tu incredulidad, porque no seguiste creyendo, no le creíste a las olas y al viento y a esto, y lo viste mayor que la palabra que yo te di, te comenzaste a hundir. No dejó su fe trabajando ahí en el mar. ¿Sí me entienden? Es lo mismo para nosotros. No importa las circunstancias. Tú mantén la palabra, la semilla que sembraste en tu espíritu. Y ahorita les voy a dar una listita de 7 cosas rapidito nada más para que ustedes lo puedan practicar cuando se presente la situación. ¿Okay? Pero tú la sigues practicando y va a seguir dando el mismo resultado. Gálatas 2:20, estamos hablando de la fe de Dios. ¿Ok? De la fe de Dios, no de la fe de nuestra carne, la fe de Dios. Estamos utilizando la fe de Dios para traer esa manifestación. ¿Ok? Entonces, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, para que lo entiendan un poquito más claro, ponla por favor en la King James. Plantaciones. Quedó corregido. Amén. No hay problema con eso, ¿no? No, lo más que se oyó así como que medio raro, ¿verdad? Dice, con Cristo, I'm crucified with Christ. Nevertheless, I live. I now live in the flesh. I live by the faith of the Son of God. ¿Ven la diferencia? Por la fe del Hijo de Dios. O sea, no es mi fe, no por fe en el Hijo de Dios, por la fe del Hijo de Dios. Es la fe que yo tengo en mi interior. Es la fe de Dios la que está trabajando en mí. Y por último, vamos ahí a 2 de Pedro 1:1. O sea, en mi interior, muchachos, hermanos, hermanas, tengo la misma cantidad y la misma calidad que la fe que operó en Jesús. Quiero que se den cuenta de eso. No es otra fe diferente, es la misma fe que operó en él. Está operando en mí. Así es. Bueno, ese es el poder, pero sí. Bien, entonces, 2 de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, ese soy yo, por la justicia de nuestro Dios y Salvador. ¿Por qué lo alcancé? Por la justicia de Dios y mi Salvador Jesucristo. Por eso es que alcancé, ¿qué? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ok? Una fe igualmente. Y esa palabra es lo que significa. En el inglés, en la King James, dice, ponle en la King James, dice, está un poquito diferente, dice, to them that have obtained like precious faith. Te vas al griego y dice, la palabra que usa ahí es igualita, idéntica, una fe idéntica que la que hay en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya tenemos 3 citas que nos respaldan que la fe que tenemos está en la misma porción, la misma cantidad, en la misma calidad que el Hijo de Dios, porque es la fe de Dios la que está operando entre nosotros. ¿Ok? No lo descuiden, hermanos. Bueno, es un dato más. No. Cuando ustedes estén orando, conscientemente hablen y digan, la fe que estoy ahorita ejerciendo es la fe de Dios, no la mía, una fe sobrenatural, que esa fe me dice, eres sano por las llagas de Jesús, soy sano por las llagas de Jesús, Señor, lo recibo. ¿Ok? Sí, amén. Ya vimos eso. Ok, Romanos 10:17, ya vamos a llegar a la lista, ya no falta mucho. Romanos 10:17 dice que la fe, ustedes lo conocen, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora yo quiero que vean esto me lo puso Dios también en mi corazón. La fe viene by an awareness of what the promises say we have. By an awareness.
La fe viene por el que yo esté consciente de lo que las promesas, la palabra dice que yo tengo. Una conciencia de eso. Obviamente, para ustedes ahorita estas palabras, este sermón, ha estado trayendo la fe. O puede estar repudiando la fe. Pueden ustedes, no, es que no creo nada de eso. Bueno, pues es cuestión de ustedes. Pero todos aquellos que están leyendo la palabra de Dios y ven que es la palabra de Dios la que dice esto, la fe está trayendo eso. Está viniendo la fe. ¿Por qué? Porque están ahora conscientes de todo el bien que hay en ustedes. Que esto es algo más, nada más. Hay muchísimas cosas. Son miles y miles de promesas. Pero ahora ya están conscientes de una fe que ya estaba dentro de ustedes, de una promesa que ya estaba dentro de ustedes, y ahora con la fe lo están tomando. Entonces la fe viene por el oír acerca de la revelación ungida, ¿verdad? ¿Lo entendimos? Amén. Bien, gloria a Dios. Ahí vamos. Ok, Gálatas 5:22. Me quedan 3 y luego le doy la lista. Gálatas 5:22 es un fruto que ya está dentro de nuestro interior. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre. O sea, todo eso, hermanos, ya fue puesto como fruto en tu interior. No necesitas cultivarlo y practicar la paciencia para ver si algún día puedes obtener el fruto de la paciencia. No te fue puesto como semilla, te fue puesto como fruto en tu interior. Para que cuando tú necesites la paciencia, vayas a la palabra de Dios y que una persona te esté... ¿verdad? De esas personas que hay muchas. Hijo. Ya iba a decir el nombre, pero no. O sea, y yo puedo acudir a la paciencia, puedo acudir a la paz, puedo acudir al amor, puedo acudir a eso. Y si ustedes lo quieren ver así, contratarla, usarla, algo que ya está en tu interior. Pero ahora ya sabes que está en tu interior. Antes tenías que contestarle con un pedazo de tu mente, ¿verdad? Así dicen aquí. Le diste un pedazo de tu mente a la persona. Pero en el espíritu podemos contratar lo que necesitemos. Ya está como fruto. Señor, no lo tengo. Padre, gracias por la paz que hay dentro de mí, que sobrepasa todo entendimiento. Tu palabra dice que tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo persevera en ti, cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces mi pensamiento persevera en ti, Señor. Gracias por esa paz que está sobre mí, que la tengo como fruto. Gracias porque esta situación no controla mi vida, ni yo ando siguiendo al diablo por donde quiera que me quiera llevar, ni por lo que me quiera decir. Yo te sigo a ti y sigo tu paz. Hablo la paz en esta situación, Padre, en el nombre de Jesús la recibo. Estoy hablando en acuerdo con el reino de los cielos, con lo que ya está dentro de mí. O puedo escoger seguir maldiciendo y contestando con las mismas palabras a las personas que me están agrediendo. Pero es una decisión. Puedo seguir maldiciendo y usando palabras fuertes y que ya todos nosotros, hermanos, deberíamos de haber pasado esos niveles. No estoy diciendo ya tienen ustedes que hacer eso, pero si llevan 20 años como cristiano y todavía están en la misma situación, pues pregúntese qué está sucediendo o si lo están usando. No puede seguir eso ahí. No podemos seguir contestando como el mundo. Tiene que haber un cambio. Como quiera los amo en Cristo Jesús, hermano. Sí, yo sé. Jesús le dijo Marcos 9:22. Marcos 9:22 le dijo el Padre, le dijo Jesús, ¿desde cuándo tiene esta condición? Desde que estaba chico. Y Jesús dijo, si puedes creer, Marcos 9:22, ahí está. Dice, y muchas veces le echan el fuego, dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, le dijo el Padre, el papá del muchacho. Y Jesús no le dijo, te acercaste a la fuente correcta. No le dijo así, ¿verdad? No dijo eso. Jesús le volteó la palabra y le dijo, ok, si tú puedes creer,
Al que cree todo le es posible. ¿Ok? Es necesario que tú ejerzas tu fe y demandes de mí lo que ya fue depositado como victoria dentro de ti. Tú tienes que ser participante de eso, hermano. Del cielo no te va a llover nada. De tu interior sí vas a sacar muchas cosas. Pero hay mucha diferencia de eso, ¿verdad? Bien, ahí va. Entonces, si quieren apuntar estas cositas, se las voy a decir rápidamente, no tan rápido. Son los mismos, los primeros 7 principios que tú debes de tener en cuenta para cuando se presenta una situación. ¿Ok? 1. Toma por fe lo que la gracia creó. Lo que está disponible en la palabra para ti, y todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, en Jesús amén. ¿Ok? Todo nos fue concedido. Todo lo que está en la palabra, que es la voluntad de Dios, es sí y amén, de parte de Dios para ti, tómalo por fe. Entonces, en otras palabras, ante cualquier decisión, vete a la palabra de Dios y busca la voluntad de Dios al respecto. Ahí está, ahí la vas a encontrar. Si es un mal diagnóstico, si es una situación de necesidad, si es una situación, no le pidas a Dios que la llueva, sino sácala de tu interior como ya fue depositado ahí, por medio de la fe. Ese es el número 1. Número 2, Santiago 2:26. Actúa conforme a lo que estás creyendo, que fue el principio de la semana pasada. Creímos que somos sanos por la llaga de Jesús y comenzamos a mover, comenzamos a caminar, a actuar en aquello que estamos creyendo. Si estás enferma de tu rodilla, mueve tu rodilla. Si lo único que puedes, te duele todo el brazo hasta acá, pero no puedes mover más que la punta de tu dedito, mueve la punta de tu dedito. O sea, estás actuando, estás caminando conforme a lo que estás creyendo. No estás dejando la semilla nada más ahí en la mesa, no, la estás sembrando, pero también estás a la misma vez limpiando la plantita, cultivándola. Estás protegiendo aquello que Dios te ha concedido y actuando en ello. ¿Ok? Santiago 2:26 habla, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Está hablando acerca de una acción correspondiente a lo que tú estás creyendo. Y este es el medio hermano de Jesús, que vivió con Jesús muchos años y que sabe lo que está hablando. Entonces, si tú crees algo, actúa conforme a lo que estás creyendo. Si no, seríamos hipócritas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ninguna enfermedad me va a mantener ahí en la cama, aunque no me pueda levantar. Voy a estar moviendo mi pie y voy a estar en contra de aquello que las tinieblas me están diciendo que es. No, no es. O sea, los oídos, ¿verdad? Luego, para que Dios entre en acción. Esa es la soberanía que le estamos dando a Dios, que es de Él, sí, pero que Él nos ha delegado a nosotros para que Él pueda entrar en acción. Y si no, pues digo, nosotros conocemos ya muy bien, cuando no le permitimos a Dios, ya sabemos muy bien todo lo que pasa en nuestras vidas. El diablo se encarga de estar siendo el Dios de este siglo en tu vida y estarte llevando cautivo a donde quiera que Él quiere. Y yo ya no, yo ya le puse un alto a eso, hermano. En mi vida, en mi familia, en el ministerio, esta congregación va a estar por encima de cualquier congregación, de cualquier iglesia, y no que tenga nada en contra de nadie, de ninguna iglesia. Pero yo no estoy dispuesto a vivir bajo los conceptos o preceptos de la religión, dictando lo que la iglesia debe estar padeciendo en estos últimos tiempos, cuando tenemos la palabra de Dios para nosotros en victoria. Yo no voy a estar en derrota, para nada. Para nada, hermanos. Amén. Victoriosa, así es. 3. Una forma de liberar, dijimos, la gracia crea, la fe toma.
Luego, voy a caminar, a actuar conforme a lo que estoy creyendo y voy a mover o hacer lo que necesite para entrar en acuerdo con lo que creo. Número 3, una forma de liberar mi fe es por medio de palabras. Proverbios 18, 21, 20, 21 y 2 Corintios 4, 13, esas dos. O sea, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Pues yo tengo que activar palabras en acuerdo con la semilla que estoy creyendo, ¿verdad? Si la semilla dice que soy sano por las llagas de Jesús, ya la tomé, ya es mía, estoy actuando en ella, ahora le estoy diciendo yo a ese músculo, a ese hueso, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice, y le cito la palabra de Dios, le hablo a mi músculo, le hablo a mi hueso, le hablo a mi rodilla y le digo que es sano por las llagas de Jesús y que voy a caminar en perfecta salud, en perfecto estado todos los días que esté sobre la tierra por 120 años o hasta que yo me ponga de acuerdo con el Señor y le diga, Señor, ya terminé aquí en la tierra, vámonos, ya me voy, no quiero estar un solo día fuera de esta tierra y me llevo a mi esposa es que me dice que se quiere ir conmigo, pues nos vamos a ir. Amén, así es, ok. No, ya estoy de acuerdo en eso. Yeah. Sí, ok. Muy bien. Segunda los Corintios 4:13 es otro respaldo más en lo que dice los principios de Dios, la ley de Dios dice. ¿Se los di o no? Se me hace que no se los di ese. Segunda los Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe que la palabra entre nosotros, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces vamos a hablar, estamos creyendo, vamos a hablar lo que la palabra dice que tenemos. ¿Ok? Te amo mucho, Padre, pero no te creo nada de lo que dices. No, ojalá sí, hermanos. Ok, ese es el número 3. Número 4, vamos a activar ahora el poder que hay en nosotros. ¿Cómo? Entrando en el reposo de Dios. Segunda a los Corintios 12:9. Cuando yo le creo a Dios en su palabra, cuando yo descanso en que Él es suficiente, me siento en la silla de 3 patas, porque Él dice que me va a sostener, o le creo que soy sano por las llagas de Jesús. Segunda a los Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, su palabra, conectada por fe, actuada en ella. O sea, sí creo que tú me diste esa provisión, Padre. Lo creo por medio de la fe, pero ahora voy y me siento en esa silla, ¿verdad? Esa es la tercera. Le hablo a esa situación, pero ahora dice Dios, para que el poder mío se perfeccione en ti, necesitas entrar en el descanso. Y dice debilidad, no crean que no sé, dice debilidad, pero la debilidad es someterse a alguien como mayor que tú. Si yo le creo a Dios, entonces mi opinión ya no, ¿verdad? Ya sale sobrando. Y cuando ya sale sobrando, le estoy diciendo a Dios en debilidad, tú sabes lo que haces, descanso en ti, espero en tu palabra. Estoy entrando en el descanso de Dios. Y cuando yo entro en el descanso de Dios, ¿qué dice? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Lo están viendo? Ese poder va a entrar en acción cuando yo le deje a Dios esa cosa que estoy creyendo. Obviamente, si yo trato de trabajar por algo para poder recibir de parte de Dios, ya no es por gracia, hermanos, ya es por obras. Y eso es lo que la ley ha hecho en tantas iglesias. Por obras, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, tengo que reconocer la obra de Jesús, no la mía. Número 5. Para estar seguros que es la voluntad de Dios, tiene que estar en la palabra. Para estar seguros que es la voluntad de Dios, tiene que estar en la palabra. Estando en la palabra se convierte en semilla para mí. ¿Ok? Una vez que yo la hallo en la palabra, entonces ya la puedo tomar y sembrarla en mi espíritu. Es semilla para mí. Pero para estar seguro de eso, tiene que estar en la palabra. Número 6. Santiago 4:7. Resiste al diablo y huirá de ti.
Va a venir. Cada vez que ustedes tomen una semilla de la palabra de Dios, ¿cuántas veces ha venido a decirte que no recibiste la sanidad de tu rodilla? ¿Cuántas veces? El diablo está bajo nuestros pies. El diablo ya fue vencido, no tenemos que vencerlo. Pero tenemos que pelear una guerra espiritual que existe. No nos podemos hacer tampoco de que, no, es que ya fue vencido y pataleado por Jesús y yo ya no tengo que hacer nada. No, sí tengo que hacer. Tengo que decirle que Jesús obtuvo la victoria y que todo lo que me está diciendo que tengo no es cierto. En el nombre de Jesús te resisto, me llamo sano por las llagas de Jesús y dice la palabra de Dios que huirá de ti. Ahí está, ¿verdad? ¿Lo dice la palabra? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ti. Muy fácil, hermanos. No tienes que estar 3 horas peleando ahí con él, no, ya está vencido. Y por último, la séptima es praise and worship. La alabanza y la adoración a Dios, después de que decirle a Satanás, mira, esto es lo que la palabra de Dios dice. Así que, muévete. Terminamos con eso. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Te doy las gracias por todo el bien y toda la provisión que me has dado en esta tierra. No necesito absolutamente nada más que tu palabra. Tu palabra es victoria para mí. En la cruz de Jesús obtuve yo esa victoria hace 2000 años y ahorita la estoy trayendo a memoria delante de Satanás. Que no lo veo, porque ya huyó delante de mí. ¿Sí me entienden? No le tengan miedo al enemigo, hermanos. Dice el hermano Kenneth Hagin que él siempre se imaginó así a los diablotes, ¿verdad? Así bien chiquitos. Y un día el Señor le mostró en visión a uno que se le presentó Jesús, al hermano Kenneth Hagin. Y Jesús le estaba dando una instrucción acerca de su vida, porque Dios lo levantó de los muertos al hermano Kenneth Hagin. Le estaba dando una instrucción acerca de su vida, estaba en la iglesia y dice que de repente se levantó una nube y que comenzó ahí, cuando estaba hablando Jesús, comenzó el diablo a hablarle y a decirle una bola de tonteras. Y dice el hermano Kenneth Hagin, y yo volteaba y veía a Jesús como diciendo, pues dile algo. Y entonces, como vio que Jesús no le decía nada, le dijo, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Dice, y se esfumó. Y pude ver que en lugar de ser un diablo así grandotote, así como los que pinta Hollywood, era una cosita así insignificante, que la podías echar con un soplido fuera. Entonces volteó y vio a Jesús y le dijo, Señor, ¿por qué no hiciste nada? Y Jesús le dijo al hermano Kenneth Hagin, porque no podías si tú no hacías nada. La autoridad fue delegada al cuerpo de Cristo, hermanos. Cuando el cuerpo de Cristo devuelve la palabra de Dios a quien la creó, no hay nadie que lo detenga, a Dios. Va a tomar su soberanía y va a quitar de en medio, aunque sea todo el ejército completo de Satanás. Va a salir. Pero si tú no le das esa preeminencia a Dios, Dios no va a hacer nada por ti. Qué tremenda esa declaración. A mí me cambió toda mi vida. Entonces, praise and worship es el último paso en el cual viene un pensamiento. Señor, te alabo, te doy gracias porque esa sanidad está en mí ya, en el nombre de Jesús. Lo que tú necesitas, ¿verdad? Y Efesios 6, 13 creo, dice, stand your ground. No lo he leído, pero termina diciéndose en el 14. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, ¿verdad? El siguiente versículo dice, estad pues firmes. Entonces, una vez que tú terminas con esto, dice la palabra de Dios, stand your ground. No te muevas de ahí. Mantente firme. Una vez que tú recibes una semilla de la palabra de Dios y la comienzas a hablar y comienzas a hacer estos pasos, mantente firme en lo que estás creyendo. No te muevas a ningún lado. La victoria ya fue concedida. Pero necesitas creerle más
al autor de la vida que al autor de la muerte. Amén.